Buenas tardes, bienvenidos a todos. Me alegra ver a un público tan interesante hoy aquí reunido para asistir al recital de nuestro invitado de hoy, Juan Manuel Bonet. Os doy la bienvenida a esta sesión del Aula de Poesía, Facultad de Filología y Ateneo de Sevilla, que estará al cargo de Francisco Deco. Yo simplemente tomo la palabra para daros la bienvenida en nombre de la facultad, agradeceros vuestra presencia y agradecerle a Juan Manuel Bonet que haya accedido a estar hoy aquí con nosotros para este recital poético que tanto interés teníamos en que se celebrase. Por tanto, muchísimas gracias, gracias a todos por asistir y os dejo la mesa y la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues estamos celebrando casi el 9º aniversario del Aula de Poesía, Ateneo, Universidad de Sevilla. Bueno, ha sido una andadura interesante. Hemos podido contar con poetas de alta talla, como, yo qué sé, Julia Uceda, Antonio Gamoneda, bueno, José Luis Rey. Hemos contado con muchísimos escritores de máxima valía y también hemos organizado actos de todo tipo, ¿no? O sea, con jóvenes poetas, con profesores que han participado dando charlas sobre aspectos regionales de la poesía, en fin, muchos actos. Bueno, el problema que hemos tenido desde el principio ha sido siempre el público, es decir, la poesía parece que convoca a los que convoca. Hubo una encuesta de una revista francesa sobre la ausencia de la poesía, se llamaba así, ausencia de la poesía, con una interrogación, y entonces a esa encuesta respondió el poeta Jacques Dupin, diciendo que no había que andar lamentándose sobre los pocos lectores de la poesía y que los actos poéticos no tuvieran público y tal, porque lo propio de la poesía era la ausencia. O sea, la poesía era realmente un acto de ocultación y de silencio. Con lo cual, bueno, pues aquí estamos en este acto semioculto, casi clandestino, casi, ¿no? Diríamos. Pero bueno, the happy few, ¿no? Y bueno, vamos entonces a presentar mínimamente a Juan Manuel Bonet. Lo primero es agradecerle su presencia, una persona súper atareada, siempre haciendo 1000 proyectos. Ahora está terminando el catálogo para la exposición Ori en Cádiz dentro de unos días. Hace nada ha inaugurado su exposición en la Biblioteca Nacional sobre la revista Occidente, claro. En fin, una persona que no para, ¿no? Continuamente. Y bueno, pues le agradecemos su disponibilidad por estar aquí. Luego, pues como siempre, agradecemos a la Facultad de Filología pues el acogernos al aula de poesía que codirigimos Manuel Ángel Vázquez Medel y yo desde el tiempo que os he dicho antes, que por cierto, mi compañero le operaban hoy de los 2 brazos, los tendones, en fin, que no podía estar aquí, pero os manda un abrazo. Y luego, por último, pues expresar nuestro agradecimiento al público por estar aquí escuchándonos. En fin, me van a permitir que os lea la presentación por un deseo de precisión, sobre todo, ya que una actividad tan rica, tan diversa, ¿no?, como la de Juan Manuel Bonet, exige un poquito de focalizar y de centrarse, ¿no? Entonces, bueno, me van a permitir que lea, cosa que intento evitar otras veces. Bien. Juan Manuel Bonet nace, como seguramente ya saben, en París, en el año 53. Entonces, su padre trabajaba allí, el famoso historiador del arte Antonio Bonet Correa. Allí conoce a su madre y, bueno, vive en París pocos años, porque la familia se vuelve a España en el 58, si no me equivoco. Y, bueno, y en el 67
se trasladan a Sevilla porque Antonio Bonet gana la Cátedra de Arte Hispanoamericano aquí en la Universidad de Sevilla. Y bueno, la carrera de Juan Manuel Bonet realmente empieza aquí, en nuestra ciudad, como poeta, como artista plástico y como crítico de arte, todo a la vez. Eso también es muy significativo porque eso ha sido una constante desde sus inicios. En 1969, es decir, con 16 años aproximadamente, funda con su amigo del Instituto Herrera, Kiko Rivas, el famoso crítico de arte, un tándem de creación, no solo de creación, sino también de crítica de arte, que se llamó el Equipo Múltiple. Entonces, bueno, empiezan a hacer collage, dibujos, esculturas. Aquello fue una época muy rica. Trabajaban en el estudio de Gerardo Delgado, que, bueno, por lo visto ellos organizaban su... y empiezan a escribir críticas de arte en el Correo Andalucía, ya que su padre dirigía la parte también de arte en el Correo. La época de Javier Re. Bueno, muy importante para Bonet en esos años será el magisterio de Fernando Zobel, que venía mucho por Sevilla, vivía grandes temporadas aquí y era amigo de la familia, y para él será un magisterio realmente importante, ¿no? También será fundamental el apoyo de la galerista Juana de Izpuru, que, bueno, gracias a ella el Equipo Múltiple expone con Juana Mordó en Madrid, ¿no? Eran dos jovencillos de instituto, tiene mérito, ¿verdad? Bueno, pues una exposición importante que fue la de 9 pintores de Sevilla en el 72, con José Ramón Sierra, Pepe Soto, Teresa Duclos, Gerardo Delgado, etcétera. Bueno, pues ellos dos jovencitos iban también, ¿no? Que después fue a Barcelona, me parece, esa exposición también, y a Valencia, sí, sí. Fue una exposición que tiene su importancia. Por cierto, hablando del Equipo Múltiple, si alguien está interesado, realmente fue un momento muy interesante en Sevilla, unos años muy intensos. Se editó en el 19, cumpliéndose el cincuentenario, un catálogo muy bonito que hizo el ICAS, y también Rafael Ortiz, porque también se expuso una parte al menos, ¿no?, del material en Madrid, en la sede que tenía Rafael Ortiz, o tiene todavía en la calle Huertas, ¿no? Rafael Ortiz en Madrid. O sea, si a alguien le interesa puede buscarlo, porque además hay mucho material gráfico, ¿no?, sobre esto. Bueno, tras dejar Sevilla, porque trasladan a su padre a Madrid, colabora con Zobel en Cuenca, empieza a hacer el catálogo Millares, que no terminará, eso no sé, bueno, ya nos contará por qué, bueno, era difícil, ¿no? Luego dirige la Galería Boades en Madrid durante 2 temporadas, luego funda desde Madrid con Kiko Rivas el Centro de Arte M11 en la casa natal de Velázquez. Bueno, una cosa que duró 2 años también, del 74 al 76, y donde se hacen exposiciones de gente muy importante, ¿no? Bueno, entre Boades y M11, pues exponen a Pérez Villalta, Manolo Quejido, Chema Cobo, Antonio Saura, Luis Gordillo, quiero decir, iban a todo lo alto, realmente, ¿no? Esos chicos tan precoces, ¿no? Bueno, también fundan con Andrés Trapiello una publicación que ha sido célebre, Artefacto, dentro de la revista Arteguía, y ahí siguen publicando críticas de arte y también poemas, ¿no? También, sobre todo, ¿no? Bastantes poemas de los primeros aparecen en Artefacto, sí. Luego, bueno, resumiendo esos intensos años 70, a los que me he parado un poquito más, ya que tienen que ver con Sevilla, después no se preocupen, no voy a hacerle la biografía completa, sería insoportable, ¿no? Quiero decir, para que lo voy a tener aquí 2 o 3 horas, ¿no? No porque sea insoportable el tema, sino por el tiempo. Hay 2 fotos de los años 70 que yo elegiría un poco como resumen, ¿no? En la primera, de Toni Catani, el famoso fotógrafo del año 72, aparecen Kiko Rivas y Bonet detrás de sus pirámides de plástico que expusieron en esa exposición itinerante, y aparece Bonet con las manos en los bolsillos, inclinando su torso hacia la izquierda. Bueno, en aquella época era bastante inclinado hacia la izquierda en general, y esa imagen me gusta porque es una mezcla, su figura evoca una mezcla de seguridad y de sutileza al mismo tiempo.
Y yo creo que eso se encuentra luego en su poesía, no solo de esos momentos, de esos años, sino en general, ¿no? Esa mezcla un poco de seguridad y sutilidad o incluso cierta fragilidad, bien entendida, quiero decir. Luego la otra es una fotografía del 77 en París, en una calle de París, exacto, que van caminando Zobel, Carmen Lafont y él, y de repente le hacen una foto. Entonces también se inclina hacia la izquierda, igual. Esta vez se inclina hacia su maestro Zobel, y de alguna manera esas dos fotos resumen bien los años juveniles porque, eso, por una parte está la gran amistad con Kiko Rivas, porque aquello fue un tándem verdaderamente creativo y explosivo, y el magisterio de Zobel, que fue muy importante, ¿no? No solo para él, sino para toda una generación de pintores y de creadores, ¿no? Bien, pues ahora sigo con la presentación, una vez superados los años 70 y los años sevillanos. Bueno, como creador literario habría que decir que Juan Manuel Bonet ha publicado diversos poemarios, ahora después hablaremos de todo ello, a veces como libro, otras veces como plaquettes, otras veces como álbums, y un especial diario, si se le puede llamar así, La Ronda de los Días, difícilmente encontrable ahora, del año 90, pero que en realidad es un libro de poemas en prosa, que les recomiendo mucho. Luego, bueno, de hecho, se me pasaba este fragmento, dice en algún momento en diario, para incitarlos un poco a leer, ¿no?, La Ronda de los Días, dice, del poema en prosa, la idea de un relámpago final. Prosas, poemas que se enredan. Y en realidad todo el librito, que es un libro de unas 60 páginas, son pequeñas prosas poéticas, son pequeños poemas que se enredan, ¿no? Luego, como estudioso de la literatura, ha escrito sobre numerosísimos autores, ¿no? Casi siempre, no siempre, pero casi siempre unidos a la vanguardia, Huidobro, Cansinos Asens, Rafael Lasso de la Vega, del que hizo la edición de la poesía completa en La Veleta en el 99, Gómez de la Serna, sobre el que hizo también Ramón en su Torreón, hablando de el sitio donde vivía y creaba Ramón Gómez de la Serna, del 2003. Luego ha elaborado dos magníficas antologías, Las cosas se han roto, antología de la poesía ultraísta, en Vandalia. Hoy tenemos aquí a muchos protagonistas, ¿no? Jacobo, ¿dónde está Jacobo? Que no, mira, perdón. Del 2012, luego también en Vandalia y en colaboración con Bonilla, que también está por aquí, nos acompaña hoy, la antología Tierra Negra con Alas, la poesía vanguardista latinoamericana del 2019. Bueno, uniendo arte y literatura, pues el monumental, bueno, siempre aparece el adjetivo monumental, pero es que es verdad, Diccionario de las Vanguardias en España, en Alianza 2007, bueno, mil cosas, ¿no? Es presidente de la Fundación Cansinos Asens, presidente del Comité Internacional Vicente Huidobro, y como colofón, ¿no?, de su relación con la literatura, lo puramente literario, pues podríamos citar su pasión de bibliófilo. Bueno, en algún sitio he leído que su biblioteca cuenta con más de 40.000 volúmenes. Y él está cayendo los casos. Exactamente. O sea, ya, menos mal que los muros son portantes. Si me decía un amigo arquitecto, de los muros son portantes, no te preocupes. Bueno, en el terreno puramente artístico, ha organizado como director de galería, de museo o como comisario innumerables exposiciones, sería difícil contarlas. Ha escrito incontables textos sobre muy variados artistas plásticos, desde Fortuny a Dis Berlin, por decir algo, pasando por Morandi, Michaud, Martín Chirino, Lucio Muñoz, etc. No siempre de la vanguardia, pero sí mayoritariamente de la vanguardia. Su papel como intelectual lo veo muy ligado siempre a la defensa de la vanguardia.
aunque ya te digo, hay autores que no se alinean ahí, ¿no? Como Ramón Gaya y otros, ¿no? Después también ha montado posiciones sobre fotógrafos como Catalarroca, Bernard Plossu, y sobre músicos, por ejemplo, su admiración por Eric Satie o por Morton Feldman. Y ya para terminar un poco, como todo el mundo sabe, ha sido director del IBAN del 95 al 2000, del Reina Sofía del 2000 al 2005, del Instituto Cervantes de París del 12 al 17 y director general del Cervantes del 17 al 18. Pues como observador del arte más vivo de la contemporaneidad, Bonet se reclama heredero del linaje de los críticos poetas desde el siglo XIX. Dice Bonet en una entrevista del 17, muy interesante, en la revista Jot Down, que para ser crítico de arte lo más importante no es haber sido artista, sino ser escritor, ¿no? Entonces cita algunos ejemplos célebres como los de Baudelaire, Apollinaire, Breton, Cirlot, Octavio Paz, John Ashbery y otros. Bonet en efecto forma parte de esta especial categoría de críticos, está claro, ¿no? Ya paso a hablar directamente y brevemente de su poesía. Esta ha sido reunida en un volumen, en el 2015, titulado Via Labirinto, un libro muy hermoso como forma de libro, ¿no? Con una cubierta diseñada por Trapiello y Melende, donde se reutiliza con algunos pequeños cambios la portada de un libro del año 30 de un pintor florentino que también escribió, Ottone Rosai, y que se llama Via Toscanella, ¿no? La cosa es un dibujo a sangre, no me lo he traído el volumen, pero no te hace la sobrecubierta. Bueno, a sangre es un dibujo de una calle y la placa de la calle es el título del libro, ¿no? Una cosa muy bonita que Trapiello con mucha habilidad transformó para el Via Labirinto. Y lo cito no por nada, sino porque me parece que la referencia a Rosai, a Ottone Rosai, me parece ya programática, si quieren, ¿no? En el sentido de que el realismo transfigurado, digamos, o metafísico de Rosai, por cierto, muy admirado por el poeta Mario Luzzi, quien habló de su pintura como de una intimidad conquistada, dice, ¿no? Pues me parece que esa intimidad conquistada caracteriza en gran manera también la poesía de Bonet, ¿no? Con lo cual me parece un acierto el haber elegido esa cubierta. En cuanto al título, Via Labirinto, en italiano, el autor explica al final de las notas que acompañan el volumen que se trata de una calle de Siracusa y, sobre todo, ya aparece en un poema del 99, cuyos versos finales dicen: barrio de senderos que llevan imperceptiblemente al alma lejos. Había labirinto, metáfora de la ciudad y no también de cualquier vida. De nuevo, vuelve a ser muy acertado el título, ya que si han leído a Bonet sabrán que la ciudad es fundamental en su obra, ¿no? La vivencia de las ciudades es algo fundamental en su poesía. Antes dijimos que Bonet había organizado una exposición sobre Morton Feldman. Esta tuvo lugar en el Museo Irlandés de Arte Moderno de Dublín en 2010. Se llamó Vertical Thoughts on Morton Feldman and the Visual Arts. Si cito a Feldman ahora de nuevo es para recordar un concepto esencial en el pensamiento estético de Feldman y también en la práctica musical del autor, que es la metáfora del abrash. El abrash es una palabra turca que se refiere a las alfombras y él lo define así, les leo la definición. En las alfombras orientales más antiguas, las tintadas se hacen en pequeñas cantidades. Esto provoca que haya una imperfección en la alfombra por los tonos cambiantes de dichos tintes. Este fenómeno puede ser visto por la mayoría como una imperfección. En realidad, es la refracción de la luz sobre estos pequeños cambios de tintada lo que hace que las alfombras sean maravillosas.
El nombre para ello en el mundo de las alfombras es Abrash. Como saben, Feldman escribió obras basadas en patrones que se repiten, cambiando características rítmicas o tonales, pequeñas, ¿no?, variaciones, creando así un efecto estético asimilable a la impresión visual del Abrash en las alfombras. Y me parece que cabe establecer una analogía, todo lo matizada que se quiera, entre esta realidad y la que encontramos en el conjunto de los poemas de Bonnet. O sea, hay una serie de temas recurrentes, o muy recurrentes: las ciudades, los cuadros, los libros, el amor, el viaje, el recuerdo. Y esos materiales, siempre los mismos, se van componiendo, se van entretejiendo como una urdimbre con variaciones, desde la densidad de lo vivido, como un poco como en las obras de Feldman, si queremos, ¿no?, si queremos seguir con la comparación. Bueno, al releer para esta presentación los poemas de Vía Labirinto, algunos sintagmas se me iban presentando para definir el conjunto, entre otros: suave densidad, elegante sencillez, claridad machadiana, verdad de lo vivido, centralidad del recuerdo, minimalismo al modo de Satie. Bonnet se reclama en varias ocasiones admirador del simbolismo y cita en sus versos a poetas, además en varias ocasiones, a poetas como Albert Samin, Max Elskamp o Henri Dernier. A mí me gustaría resaltar, sin embargo, su lado impresionista. Arnold Hauser definía el impresionismo como la culminación de un proceso de subjetivización de la mirada iniciado con la perspectiva renacentista, en tanto que el sujeto se impone absolutamente como centro, ¿no? Yo añadiría a esto el imprescindible diálogo impresionista con el elemento real, con la realidad, y subrayaría la enorme armonía que brota justamente en el intersticio entre la realidad y la mirada amorosa del artista, algo que sin duda se produce en la poesía de Bonnet. Se ha señalado la posible contradicción entre la atención que el Bonnet historiador ha consagrado a las vanguardias artísticas y literarias y el carácter no vanguardista de su poesía. En este sentido, me gustaría señalar que, aunque en efecto en ella, en la poesía de Bonnet, no está presente el elemento experimental ligado a la idea de vanguardia, no deja por ello de pertenecer de pleno derecho a la modernidad. El fragmentarismo y la idea de collage, que definen buena parte de las producciones estéticas desde los años 10 del pasado siglo, están absolutamente presentes en la obra de Bonnet, que llega a definir su obra como una vida en fragmentos. La sugerencia, la elipsis, los símbolos abiertos forman igualmente parte esencial de su estética. También la presencia del misterio. Por dar un mínimo ejemplo, piénsese en la imagen aislada del tren que pasa a lo lejos en muchos de sus poemas y que tanto recuerda a los trenes lejanos de Giorgio de Chirico, que reprodujo de manera muy abundante en sus paisajes metafísicos de los años 13 y 14. La poesía de Bonnet es, en cualquier caso, esencialmente, aunque no exclusivamente, celebrativa. Una poesía que fija como programa la belleza vivida de los lugares del mundo, del arte, del amor. Dice un poema: el mundo está por hoy bien hecho. El poeta no niega la tragedia, simplemente opta en la mayoría de los casos por hablar de lo sereno, de lo que busca felicidad. Y este aspecto de homenaje a la vida se acompaña normalmente de brevedad y ligereza. A veces puede apreciarse una cierta cercanía al haiku. Sus versos, que no suelen obedecer a patrones métricos regulares, raramente superan las 11 sílabas y sus composiciones giran a menudo en torno a los 10 versos. Su discurso busca la comunicatividad a pesar de lo fragmentario y su minimalismo está al alcance de cualquier lector atento. Bonnet hace una poesía habitable. No sería la musique d'ameublement de Erik Satie, pensada con cierta ironía para llenar espacios, sino una música de lo cercano existencial. Dice el crítico Juan Marqués en 2017 sobre la poesía reunida de Bonnet, cuyo cuidado estuvo a su cargo, ¿no?, si no me equivoco, que es un banquete de vida curiosa, de alegría serena, de melancolía feliz. Y continúa: no es ya que la poesía pueda ser cotidiana y honda a la vez,
sino que probablemente no hay versos superiores a aquellos que exploran el misterio de lo rutinario, que encuentran significados sublimes en las cosas del día a día. Lo dice el poeta en uno de sus mejores comienzos, que constituyen más que una poética, todo un manifiesto. Aprender, cito, aprender del arte de la fotografía que los instantes no decisivos importan. Bueno, no me extiendo más y ahora le damos la palabra a Juan Manuel Bonet. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Paco, por esta presentación. ¿Esto está grabando? No. Ah, aquí. Sí, perfecto. Pues buenas tardes. Muchísimas gracias por esta presentación realmente de lujo, de atento lector. Me ha encantado todo lo que has dicho de Rosay en concreto, que era amigo también de Lasso de la Vega. Sí. Rafael Lasso de la Vega, él tiene un retrato o incluso dos retratos en unos tondos que hacía de muchos escritores, pues está entre ellos Lasso y bueno, tuvieron una amistad, ¿no? Bueno, para mí es encantado de estar en esta universidad que me trae tantísimos recuerdos, en la cual he coincidido, por ejemplo, con Jacobo. Al poco de conocernos nos veíamos casi a diario por estos pasillos y efectivamente, universidad a la que fue trasladado mi padre en el año 67 y esos años, bueno, han sido muy bien evocados en la presentación, pues son los años en que yo nací, de alguna manera. Bueno, yo nací en una familia muy metida en la cultura de siempre, vamos, la paterna, pero no solamente la actividad de mi padre como historiador del arte, sino también la de mi tío abuelo, que en mi diccionario que se ha citado lo mencionaba como el primer ex vanguardista que conocí, que fue Evaristo Correa Calderón, el del manual, el Correa Lázaro, aquel de manual de bachillerato que escribió con Lázaro Carreter, ¿no? Entonces, los años esos que se han evocado, pues son los años en que nací, efectivamente, por un lado, a esa actividad de equipo, con Kiko Rivas, compañero de instituto, éramos pintores bachilleres, como diríamos, de los brasileños aquellos que nos gustaron tanto antologar a Juan y a mí, de aquellos de la revista Verde, que les llamaban los poetas bachilleres, pues nosotros éramos pintores bachilleres, y tuvimos un poco la fortuna ahí de estar, pues éramos como la cola un poco de ese grupo que Juana paseó por diversos sitios. Y la foto de Toni Catani que has citado, pues es una foto que nos toma como fotógrafo de la galería donde se expuso la exposición. Después de Juana Mordó fue a una galería que ya no existe, se llama Adrià, en la calle Consejo de Ciento, y muchos años después pues me dijo, tú sabes que yo tengo una foto tuya, que estás allí con unas pirámides y no sé qué tal, tengo que buscarla. Y nunca me la terminaba de encontrar. Y finalmente, pues la última vez que lo vi, que estaba exponiendo una exposición preciosa, en la que había fotos de Venecia maravillosas y de otras muchas ciudades, también algunas de Latinoamérica, pues me dijo, oye, si me dices la fecha exacta, esta noche te la mando por internet. Y efectivamente me mandó esa, y me mandó una foto de Juan Suárez, otra de José Ramón Sierra, en esa estamos Kiko y yo. No me acuerdo si estábamos inclinados en la foto, pero bueno, me ha hecho gracia el comentario, pero en cualquier caso, es un recuerdo de ese tiempo. Luego, la crítica de arte, empezamos efectivamente en ese periódico de Javier, tan valiente y tan especial, que fue un personaje realmente especial y muy, muy interesante. Y en esa época, pues la poesía, yo tenía unos cuadernos que por suerte esos los debo tener en el cajón más oscuro de la casa de campo que se me está cayendo, en el cual hay unos cajones donde había poemas escritos en francés, que es mi lengua materna, que yo la hablé antes que el español. Esto en la época de Cervantes no lo decía mucho, pero vamos, ahora lo puedo decir. Porque hubo alguien que dijo, joder, ¿cómo está la cosa? Nombran director de Cervantes a un francés, alguien escribió eso. Bueno, pues el caso es que yo empecé a escribir en la época que yo estaba en el Liceo Francés de Madrid, mitad de los 60, pues empecé a escribir poemas como tremebundos, o sea, vamos, de malos. Y luego, después de eso, pues los poemas en español que empecé a escribir, pues fue un poco en torno al 69 o 70, que fue un momento en el cual me acuerdo que Kiko y yo pues leíamos un poco todo lo que nos caía en las manos. Mi madre estaba en la librería Reina Mercedes, ¿no? Y ahí pasaban
libros muy, muy buenos, se vendían ahí, y expusimos en Montparnasse y también ahí. Bueno, total, ¿qué leíamos? Pues dos libros que nos marcaron muchísimo, pues fueron Los 9 novísimos, que empezamos a hacer poemas, vamos, yo por lo menos, ya no me acuerdo lo que escribí aquí entonces, pero yo empecé a hacer poemas culturalistas, digamos, de ese tipo, que además esa actitud culturalista de Jean Ferrer y otros, pues conectaba con el culturalismo de Zobel, ¿no? Bueno, aquí hay otras personas que también trataron mucho a Zobel en esos años, y Zobel decía culturalista a mucha honra, ¿no? Pues un poco eso, se reforzaban un poco las dos cosas. Mencionabas antes a Pérez Villalta, pues yo escribí una de las primerísimas críticas sobre Pérez Villalta cuando expuso en el Cineclub Vida, en la calle, bueno, por ahí cerca de la Alameda, y de repente lo relacioné ¿con qué? Pues con Vázquez Montalbán, fíjate qué cosa más curiosa, pero por el lado de la educación sentimental, de que eran un poco las canciones, la copla, bueno, en fin, la infancia suya de niño crecido en el Estrecho, escuchando Radio Tánger, en fin, todas esas cosas, y entonces, bueno, pues ahí metí, la comparación fue con Vázquez Montalbán, es decir, Jean Ferrer, Vázquez Montalbán, todo eso lo leíamos y Los 9 novísimos nos marcó mucho y empezamos a hacer cosas por ese lado. Empecé a hacer muchos poemas sobre pintores que tampoco los conservo ni los he recogido y tal, bueno, nada, eso tampoco. Y luego otro libro que nos marcó muchísimo en ese momento fue Juan Larrea, versión celeste, que es un libro que después ya conseguí la edición italiana, pero entonces fue la edición aquella que tradujeron varios, entre ellos Vivanco, me parece que estaba Gerardo Diego, varios tradujeron esa poesía francesa de Larrea, había algunos también poemas que eran de oscuro dominio, que estaban escritos en español, pero bueno, fue un libro que nos marcó muchísimo y además de alguna manera nos marcó en las dos direcciones, la dirección de escribir y también la dirección de estudiar las vanguardias. Entonces las vanguardias vinieron en ese momento con la lectura de ese libro que creo que marcó a mucha gente. Es la misma época, por cierto, que también otro libro que nos llamó la atención fue el Técnica y llanto de Ori, que también fue, vamos, lo mencionabas antes, pues ahora, preparando la fuente de Ori, me acuerdo que era otra lectura muy de ese momento y en el cual veíamos un poeta español que reivindicaba la tradición de la vanguardia, que conocía muy profundamente la tradición dada, surrealista, etcétera, más cosas como Pierre Jean Jouve, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí empezamos, pero aquello no cuajó. O sea, en ese momento yo ni publiqué, no sé si... No publiqué. Lo primero que publiqué fue una época en la que ya estábamos... Yo ya vivía en Madrid, después Kiko Rivas también se incorporó a Madrid, hicimos lo de Artefacto, y lo primero que publico en Artefacto, voy a empezar a ir leyendo, porque lo que se trata sobre todo es de leer, esto era un poco un arranque, me ha encantado la visión que has dado de mi poética o de, en fin, cómo ha ido evolucionando el asunto, pero pues el primer poema que publiqué fue en Artefacto, es el primero o el segundo, pero vamos, el primero que va en Vía Laberinto, pues es un poema sobre un pintor, pero ya no es lo que serían esos poemas iniciales que había hecho, que eran unas paráfrasis del pintor y en fin, una especie de descripción que eran muy flojos. Este se llama Ocean Park y es un homenaje a Diebenkorn, ¿no? Ese pintor. Hablando de pintores, por cierto, muchas gracias por el cartel, que aunque no está en Gutenberg, es de un pintor como Juan Lacomba, que me encanta su pintura y me parece que es precioso y bueno, lo imprimiré para tener uno. Ocean Park. Si en la tiniebla en el norte hubo alguna vez 1915, no puedes no reconocer el estuario, aquel Atlántico verde mimbre que recorta su dibujo, calma de los días sin viento, luz ávida, parque de océano, espejo y en él los veleros. Recuerda la belle musique, la música que se borra sobre el continuo enamorarse de su tiniebla siempre. Este es el primer poema, ya digo, y tiene pintura, tiene geografía, norte, tiene una fecha, 1915, tiene el Atlántico, no hay ninguna ciudad aquí. Estoy de acuerdo en que mi poesía es urbana, pero cuando recopilé este libro me asombré de que había mucho campo también. Me asombré, porque no soy muy de campo y sin embargo hay bastante campo, bastantes estanques y hay mucho Japón, que también lo has mencionado. Pues también me quedé sorprendido porque no era consciente, pero claro, cuando uno ya recopila es cuando se da cuenta de repente que hay una especie de obsesiones que se repiten y esas, vamos, yo me veía más efectivamente como un poeta urbano, pero luego vi que también me he fijado algo en el campo y me veía como un poeta más bien occidental y sin embargo
he estado además solo 3 días en Japón, o sea, es un viaje que fue como un menú japonés, ¿no? De eso que te quedas con hambre. Pero luego me di cuenta que me sale muy a menudo la comparación con una estampa japonesa, con un haiku, o con simplemente que ves algo y lo encuentras como muy japonés. Y luego, otra cosa que hay en este primer poema es música. Hay música, o sea, que después vendría el Satie Feldman, y hay unas palabras en francés, que también es, bueno, es otro rasgo, digamos. En ese momento se van acumulando bastantes poemas, en los cuales estaba en ese momento empezando a ser amigo de gente como Andrés Trapiello, como José Carlos Llop, no mucho después, como Valentín Puig, como Federico Jiménez Los Santos, y en ese momento todavía estábamos viviendo una cierta tentación vanguardista, o tardíamente vanguardista, que era la de Telquel y cosas parecidas. Y por ese lado yo estuve a punto de sacar un libro que se iba a llamar Través, que felizmente no lo publiqué, del cual aquí pues repesqué unos cuantos poemas. Pero vamos, hay algunos que me siguen gustando más o menos, y en concreto, pues este, por ejemplo, Al piano, ¿en qué noche? Siempre el olvido, siempre por lo oscuro, venimos sobre ayer. Perece, bolero sin fin, ni sombra ni llama. Todo a rumor de joya, blanca todo de ardor, de jardín sin sendero. Menta, no expliques del ayer la dulzura entre brillos. Hubo luego un primer libro con un pintor, que fue con Quejido, Ilusión. Son unos poemas que había publicado en la revista Diwan. Hubo ya un poema dedicado a Ramón Gaya. Es un poema... No voy a leer el de Gaya, sino uno que va al lado, que se llama Murcia. Es una ciudad que hablábamos hoy de Murcia. Es ley de esta ciudad la luz tras los visillos. Sus pintores persiguen la gracia de esa luz o su juego en el vaso más leve y caminar entre los limoneros y el rumor de unos pasos. Un orden en pintura. De ese mismo ciclo... Ante un cuadro sevillano de Claudio Díaz. Hablábamos antes, un amigo de Claudio Díaz. Es un cuadro que lo escribo ya desde Madrid, pero acordándome de Sevilla. Ante un cuadro sevillano de Claudio Díaz, a Claudio y Amparo. La niña mira el río del alma mío, volando hacia aquel tiempo en que a mí me bastaba contemplar ese agua. El alma hacia aquel tiempo, es tanto lo que vuelve. Agua, palabras viejas y el preciso recuerdo de los trenes, sirenas que aquel tiempo encantado te arrancaron de cuajo. A veces uno en esa época pues ya empezaba a hacer homenajes a las viejas vanguardias. Gracia, homenaje a Antonio Espina. Danzón, tormenta, ocaso, río peregrino, cántico, latín, espejo lóbrego de la voz, seno turbulento, traje, lucero levemente lívido, danzón, tormenta, grito. Y a partir de este tipo de textos, de poemas, pues saqué mi primer libro, La Patria Oscura, me lo publicó Andrés Trapiello en la editorial Trieste, que hacía con Valentín Zapatero, y el primer poema era una especie de poética, Gabinete de lectura, encabezado por una cita de Fernando Fortuny, un minor poet simbolista, que fue de los primeros que tradujo poesía simbolista francesa con Díez-Canedo. ¿Qué buscas en los libros? Es la cita de Fernando Fortuny. Lector de viejas historias, ¿qué buscas en los libros? Tal vez una tropa perdida hacia Morella con banderas de otro siglo. Una provincia oscura, la niñez y sus sueños, una señal de que fue grande la patria, la ilusión y el misterio, la penumbra naciendo al término del día, cuando el ángelus es la paz de la tarde, tu voz en otras voces que han de morir contigo. Ese primer poema es como 98ista, podríamos decir, muy barogiano, muy carlista, en fin, cosas así. Luego va a haber más poemas por ese lado. Pero el segundo poema es París, Palais Royal, que es un lugar que siempre, vamos, la semana pasada estaba allí y pasé por este lugar. Palais Royal. Alguien va por las desiertas galerías del Palais Royal, va en su ronda nocturna trastocando las sombras de siluetas que fueron otro tiempo, las sombras amigas de esta plaza y sus oros antiguos. En el restaurante inglés, fundado hace 2 siglos, cenan 2 espías sin nombre. El caminante los ignora
y dejando atrás el cristal donde conversan, sordos al eco lejano de un acordeón, escapa hacia la línea oscura del pasaje. Un poeta francés que siempre me ha gustado, Paul Jean Toulet, recuerdo de Toulet, mira esa pared, por ella las sombras van y vienen fugaces dibujando pasajeros perfiles. Me acuerdo, viéndola, de aquello en esta tarde que se escapa, sombra más fugitiva que la sombra. Hay un juego que ese verso que parece que lo cito como de Toulet, pues no es de Toulet, es mío, pero es a la Toulet. Lugo. Convalecer tras sus murallas sueña un viejo y anticuado turista. Lumbre son para él estas calles que ven el paso monótono de estaciones y olvidos a la medida pequeña del tendero. Convalecer, no ser sino otra sombra más en la terraza del Gran Café, postrado un rezo más a la vera luminosa del ángel, un sueño en el Parlamento del Aire, una cruz extranjera entre las ramas. Un poema que es un homenaje a un poeta que descubrí en casa de Carmen Lafont, que es Augusto Ferrán, que Carmen tenía en Mudapelo, encima de una mesita, aquel librito pequeño de la soledad a la pereza, que se le había regalado Bergamín, ¿no? Entonces, bueno, este poema es un homenaje, bueno, creo que en la nota se explica algo, pero la soledad. Han venido los pájaros sobre la ciudad, giran en el aire y le dan a mi calle el aire de un alto castillo solitario. Casi me olvido. Han girado, se van, vuelven dibujando círculos de luz mientras la luz se apaga. Siguen, me aparto, abro las páginas de un libro. El siguiente libro se llamó Café des Exilés, otra vez una palabra francesa, una expresión francesa. Aquí aparece ya Othone Rosay en un poema, una pared que me recuerda a Othone Rosay. Un poema gallego de nuevo, La felicidad. Está escrito en San Miguel, la casa paterna ya perdida de la provincia de Lugo, de la cual mi padre me dejó llevarme con 14 años, Fervor de Buenos Aires, la primera edición, que lo tenía por su tío abuelo. Y bueno, esto lo asocio a ese momento, todo esto, y luego a estancias posteriores ya casado en la felicidad. La felicidad de esta tarde es gris como el cielo, gris casi ceniza. El río tras los árboles discurre y abriendo va claros en flores y en juncos. Me acerco a ti, a lo lejos el trueno. Este poema me hace gracia porque está inspirado en un edificio donde luego trabajé año y medio, que fue la sede central del Cervantes. Calle de Alcalá. Pasan los años y pasan las voces y las sombras pasan y en lo alto permanecen en la niebla las letras de oro de los bancos. Ya el Cervantes está en ese edificio evocado aquí y esto es lo que quedó de un largo poema que quería escribir sobre Madrid, pero bueno, acaba quedándose solo. Yo en algún sitio hablo de que poda que algo queda, pues esto es lo que quedó de un largo poema que yo pocos poemas he escrito largos, ¿no? Hay otra versión de una contrarrima de Toulet, que en ese caso sí es una versión. En un momento dado la había empezado a traducir con Leopoldo María Panero, pero Panero con Toulet al final era un poco complicado, digamos. Última Europa fue un libro con Disberlin, del cual voy a leer este poema que me parece bonito, Recuerdos. De una pequeña ciudad de Provenza me acuerdo de un café como en el cine francés, de unos árboles centenarios, de los jugadores de petanca a su sombra, de una pared rosa muy pálido, del paso de las horas apacible escuchando el cantar de una fontana y mirando en la piedra unos lagartos. Este me parece que fue un poema que lo cantó Loquillo en un disco que nunca llegué a ir a la Sociedad de Autores a cobrar los millones que me dio proporcionar. Una provincia por ti amada es la infancia. ¿Te acuerdas aún de aquellas fiestas con guirnaldas, de máscaras en penumbrosos parques, en marismas con barcos, de un tren lento entre luz azul y fronteras, de un libro, Otoño con cazadores, de una noche en un valle de miedo, de un volverte a mirar la ciudad que en tus sueños soñabas?
Nadie te puede arrebatar todo eso. Nada terminó todavía. De aquella provincia jamás podrá expulsarte ningún ángel. Yo creo que Loquillo lo recorta un poco, ¿no? No, yo creo que lo repite. Yo creo que lo hace, eso lo hace su letrista. Sí, no, pero yo creo que hace, ¿sabes? Como estribillos, ¿no? Digamos. Pero creo que más o menos está todo, pero en otro orden. No, hace mucho que no lo he oído. El siguiente libro que recopilo aquí es un libro que bueno, voy a leer uno, pero es un libro un poco extra. Mira, como hablamos, como te gusta, Joseph Sima, que poca gente lo conoce. Joseph Sima, visión interior, bosque, canto, llanuras blancas, nieblas en lo más hondo, celestiales ensueños, parquedad, nadie entre nosotros tan alto, tan puro como Joseph Sima. Este poema lo fue hecho en el 46. Bueno, la mayoría de los que estáis aquí sabéis que me inventé un poeta checo que fue porque un amigo quería que le prologara un libro sobre Praga y de repente pues salieron esos versos. Andrés quería que fueran más, no salieron más y bueno, pues son poemas de un alter ego checo que hubo gente que se lo creyó y fue divertido. Clara Janés pues dijo, ¿cómo me has mandado un libro de un poeta checo que no conozco? Y digo, que si no conoces tú un poeta checo no existe, ¿no? Y Jaime Siles me dijo, estuve a punto, pero no lo encontré en las enciclopedias, o sea, estuve a punto de reseñarlo. Y yo, pues bueno, hubiéramos quedado, vamos, me hubieras odiado siempre. Y también un librero me dijo, no, lo han comprado muchos alumnos de eslavas. Y luego hubo alguien, un crítico de San Sebastián, que dijo, por fin será traducido a Pavel Hradok, ¿no? Y Pavel Hradok, pues, están muchas cosas que me gustan de esa ciudad y está la fotografía de Šudek. El último poema del libro, pues es el poema donde Hradok, que está a punto de morir, el año que yo nazco, en el 53, él había nacido el año que nació mi abuela, en 1907, mi abuela francesa, no exilio. Para otros, decir Praga en un café de París, en el Plata, en Roma. Para mí, a pesar de los pesares, la sonrisa del sol en mi ciudad, las hojas secas, los gorriones, la lluvia mansa, la nieve si se tercia, las tabernas, las parras bajo las cuales leer la prensa y maldecir en voz baja del gobierno del pueblo, las torres góticas y las escaleras del castillo, el palacio Lobkowicz y los cafés donde esperar la muerte, el encuentro cotidiano con mi amigo, el fotógrafo Manco, y con mi amigo el poeta que sueña con ser Hamlet, el meditar sobre qué se hizo de los sueños antiguos, el soñar que un día no lejano diremos todo fue una pesadilla. Es un poema donde se entrecruzan la sombra de Šudek, la sombra de Holland, etc. Luego solo me salieron dos poemas más de Hradok, Pavel Hradok. Pavel es por mi hijo pequeño, que se llama Pavel en polaco, y Hradok por el capitán Haddock. Y luego después me dijo un checo que me había inventado un poeta checo que en realidad era un apellido eslovaco. Dije, bueno, pero habría algún matrimonio mixto, en fin, no sería tan absolutamente imposible. Y me dijo, no, un poeta checo es raro que pueda llamarse Hradok. Dije, pues bueno, ¿cómo está la cosa? No, porque me lo regalaron. No sé si era por eso. Yo siempre he tenido muchas ganas de que este libro salga allá, ¿no? Y de hecho, vamos, en un viaje real le llevaron a Václav Havel el libro. Le llevaron los grabados, Vázquez Cereijo los tiró a su tamaño, en el libro está mucho más pequeño, pues, y después hizo una encuadernación la Imprenta Municipal de Madrid y metieron dentro del libro. Pero yo escribí un papelito para que se lo dieran a Havel, para que no tuviera que decir, claro, ¿no? Entonces, para que ya desde el principio se supiera que era un homenaje a Praga y a la literatura checa, pero bajo forma de superchería, ¿no? Porque si no hubiera sido embarazoso, digamos, ¿no? Que llegaran con un libro diciéndole el célebre poeta checo y que el presidente no hubiera sabido qué decir, ¿no? Pero vamos, fue un divertimento, pero a la vez fue, digamos, una manifestación de mi, eslavidad consorte, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en concreto, pues Mónica me dio un aprobado en eslavismo, en fin, o en algo así. Eso no lo dije en la presentación, pesa mucho lo nórdico en tu poesía, sí, más que lo mediterráneo, ¿no? Sí, pero también hay, es que claro, uno es de muchos sitios, ¿no? Es de muchos sitios, o se siente bien en muchos sitios, o se siente, fascinado por muchos sitios, ¿no? Entonces, a mí el Mediterráneo
no soy tan mediterráneo, vamos, militante como puede ser mi amigo Job, que tiene una teoría del Mediterráneo de alguna manera en su prosa, además, en sus novelas y en sus ensayos, pero vamos, que tengo, bueno, la propia Villa Labirinto pues está en Siracusa, ¿no? Con Dis Berlin volví a hacer un libro que se llama 5 poemas 50s, del cual leeré uno sobre el Cours Mirabeau, de Aix-en-Provence. Cours Mirabeau, Aix, 1952. Son poemas inspirados en fotografías de Life o de Elle. Y Dis Berlin trabajó sobre las fotografías en las que yo me había inspirado. Soñar una vida entre la luz del Cours Mirabeau en Aix, una vida fuera del tiempo, tan fuera del mundo y de la historia, crucigrama infeliz de los arsenales, una vida al ritmo de las estaciones bajo el túnel de los plátanos antiguos, escuchando el rumor lento de las fuentes, una vida quieta con pocos neones, apartada del siglo y su vano estruendo, una vida ligera, una vida un tanto italiana, una vida al ritmo de las largas sombras y las luces, una vida de rentista, de pintor antiguo o de sabio local, que saben conversar larguísimas tardes en el café de los 2 o 3 amigos. Polonia Noche reúne toda mi poesía hasta ese momento polaca. Se acaba de completar, si se hiciera una reedición como tal de Polonia Noche, esta semana ha salido un libro que es una plaqueta, pero que es una plaqueta así de grande, que son 5 grabados digitales de Miguel Galano, un pintor que me hizo la cubierta ya de este libro, sobre Cracovia, que tardé muchísimo en que me salieran nuevos poemas sobre Cracovia, porque tenía un poco la impresión de que ya lo había dicho pues todo. Pero fui a Cracovia el año pasado al Instituto Cervantes a leer poemas míos y a que leyeran unas traducciones al polaco, porque de repente pues se tradujeron, no se ha traducido todo el libro, pero se tradujeron 9, y entonces pues esos días pues por fin pude cumplir el encargo de Miguel Galano. Y Cracovia, lo iba a haber llamado Cracovia Minimal, pero yo no me veo, aunque estoy de acuerdo en que minimalismo, pues sí, hay cosas, pero de repente Cracovia me parecía mejor el adjetivo geométrico, porque hay una tradición maravillosa geométrica en los años 20 y 30, con poetas como Tadeusz Piper o Julian Psivos, con pintores como Cheminsky, con una escultora como Katarina Kowro, bueno, entre Cracovia y Uch, donde vivieron ese matrimonio, pues eso. Entonces, ese poema es lo último, no lo he traído ese, pero aquí leo 3 o 4 poemas de materia polaca. Espera en Wilanów. Por el canal, entre hojas muertas, se desliza el cielo de octubre, tan alto como el sonido de tus pasos dentro de mí. En la otra ribera, una carreta avanza, un pájaro pesca. Mientras te espero, retengo en mis ojos los elementos que hoy, después de tanto tiempo, componen este poema. El siguiente ya es Cracovia, el anterior es Varsovia y este es Cracovia. Y es un lugar de Cracovia, que es un café simbolista, que es mi sede, digamos, en Cracovia. De la Cracovia simbolista. Las 8 dan en el reloj, es diciembre y Cracovia. La música no puede remover en el alma sino otras musiquillas tan pasadas. En ligero desgranarse es el tedio el que gira en el piano, mas es de oro el vago país al que llevan las naves junto al diván pintadas por alegres bohemios. Las 8 dan en el reloj. Deseo, Varsovia, 1985. Como un niño en un trineo, hacia ti deslizarme por las calles dormidas y serte un viento ligero que apenas te despierte y en tus sueños se duerma. Un poema de una localidad del sur de Polonia que acaba en Sevilla, el poema. Para el crepúsculo. Decir el arándano y sus bosques, las cumbres azules sobre el cielo, color rosa de té, las maderas y la lluvia de julio, los cánticos, las verandas azul y amarillo. Decir esta hora que cae y un olor a jazmín que me lleva muy lejos, al callejón del agua. Bueno, me dejan muchísimas cosas sin decir la presentación, la importancia de los colores en tu poesía, ¿no? Que Un haiku escrito en colaboración con Miguel, con mi hijo Miguel, sobre su hermano pequeño. Haiku escrito en colaboración con Miguel, escrito en el campo polaco. Una puerta que chirría, no, es mi hermano. Este es un lugar, lo que decía antes de Japón, de repente me di cuenta que todo el tiempo estoy con los japonés cuando, vamos, leo poesía japonesa, pero tampoco tanta. Turtul,
Función de la poesía es construir en la blanca página la delicia umbría de Turtul, el mirador en lo alto sobre el verdor profundo, las piedras, las aguas quietas, el lugar como japonés esencial, Japón o China de poeta. Nada añaden a su esplendor las anodinas construcciones de ladrillo, los puentes viejos. Todo se reduce a las aguas tan quietas, al verdor profundo en esta hora del crepúsculo. Función de la poesía, es decir, ¿por qué extraña razón aquí molarías, alma perdida? ¿Puedo decir una crítica sobre lo de Japón? Sí. Sí, no, porque más que la poesía o el haiku, a mí me lleva al dibujo preciso, ¿no?, de un Tamaru o de un ensayo, incluso de un Hergé, que tanto imita. Y se mezcla esa precisión de un dibujo japonés a veces a los flus de Sudek, ¿no? Es una mezcla muy bien hecha. Es una especie de mezcla entre los japoneses y los simbolistas que a mí me seduce mucho. Bueno, dicho nada. Villaguagura. Mi amor son el heraldo de Cracovia a las 12 en la radio, las ardillas en su danza un año más, los pájaros carpinteros y los que no, las sirenas de los trenes al fondo del bosque y en él las moras, las setas. Mi amor son también nuestros ciclistas, nuestros pequeños pescadores que van creciendo. Mi amor es tal vez la costumbre, pero también es encontrarte la noche oscura de Europa, igual que si fuera la primera vez. Y un último poema de ese ciclo polaco, o penúltimo, Seurat en Villaguagura o la lección del río. Es una mezcla de la pintura de Seurat con escenas de río. Aprender del arte de la foto que los instantes no decisivos importan, que una y otra vez las cosas se repiten iguales, que una y otra vez este río tan lentamente deshilachado te emociona, que ligeras nubes, que el pájaro cuya sombra cruza sobre la hierba es uno y distinto, que las ranas y los pececillos y las bucólicas vacas y las libélulas y ese martín pescador y los remeros tan demóticos en el sol que nos preguntan cuánto queda para barca, y allá los cisnes aristócratas y las cigüeñas remontando muy lentas el vuelo. Aprender del arte de la foto a escuchar las lecciones del río. Y un poema que es de los pocos escritos sobre una librería de viejo, se lo dedico sobre la marcha a Juan Bonilla, que es un catalogador de librerías de viejo, creo que no ha estado en Cracovia, ¿no?, pero esa librería le espera. Bueno, no, ha cambiado, ya no está el librero. Librero de viejo, bueno, ha muerto el librero, pero es un librero que era muy querido. Librero de viejo, Cracovia, a Eduard Smilek. Centro Europa, obviamente, Universidad Centenaria, antigua capital del país, Galicia, rincón del imperio, no lejos Viena, catedral y otras muchas iglesias, entre ellas aquella en que el heraldo siempre y el retablo grande. Cafés simbolistas, vanguardias destructoras y constructoras, no es esta librería mala atalaya para contemplar cómo va yendo el mundo. Después de eso hay una serie de poemas muy diversos que los agrupé bajo título Postales, que es un título que ahora explicaré, que lo retomo para otro proyecto, pero bueno, en este hay un poema que se llama Domingo Azul Celeste. Estos sí que son estampas urbanas, todos ellos. Este está encabezado por una cita de Horacio Rega Molina, que me parece que es un poeta que no metimos en nuestra antología porque lo encontrábamos un poco más bien postsimbolista, pero que es maravilloso. Domingos dibujados desde una ventana. Horacio Rega Molina. Azul celeste, París en primavera, aurora metafísica en que atardece y que siempre será la preferida, otro domingo más marchándose lento por entre calles góticas, solitarias en sueños, larga tarde de la ciudad contemplada desde las altas ventanas imaginarias, anhelo de pureza, edad media en Cluny, tapicerías lejos del mundo y sus tumultos agrios, sobrenatural anochecer tan tranquilo, fijado con alfileres, con lápiz, azul celeste París en primavera. En ese libro hay un poema lisboeta, que había muchos, bastantes en el primer libro mío. Este es sobre el lugar que más me gusta de Lisboa y uno de mis lugares preferidos, diría que del mundo, vamos, que es el mirador de San Pedro de Alcántara, en Lisboa. Todo es niebla en el mirador, versallesca la fuente, laberinto el alma, la ciudad no existe y menos el mundo y sus suplicios, los árboles de otoño, tú más allá del medio del camino, palomas en desbandada. Este es un poema dedicado a Enrique Juncosa y que está inspirado en MF, que es Morton Feldman. Piano, MF. En las notas que vacilan ya rodeadas de silencio y sombra, elise del aire. Pali,
góndolas, palacios por los que unos pasos vagan con linternas, puntos algo suspensivos. Este es un poema, me parece que salió en un libro en homenaje a Carlos Pérez Siquier, Torre Quiriquiana. He escrito varias cosas para Pérez Siquier. Torre Quiriquiana, camino del Cabo, Cabo de Gata, ¿no? Torre Quiriquiana, camino del Cabo, de un sur tan blanco de sombras leves y nubes indalianas que cruzan ligeras por el cielo impecablemente azul, como ligero el ánimo del que pasa, que se recuerda antaño por estas tierras, memoria profunda, casi en otra vida. Sí, me parece de Quirico, ¿no? Sí, mucho, mucho. Que de alguna manera está presente en bastantes poemas, ¿no? Sí, materiales, bastante. Materiales para un poema sobre Bucarest, dedicado a Ioana Slotescu, que fue directora de Cervantes de Bucarest. Se iba con muchas dudas, pero lo hizo muy bien. Entre la niebla de octubre, Bucarest. Por la ventana de mi alto cuarto de hotel, a primera y última hora, la sinuosa calle Victorei es como una carrera de faros años 30. No muy lejos, en el ancho bulevar, hoy ruinoso, años 30 también, antenas, casamatas, torres, cables telefónicos. Otra ciudad moderna, otra Buenos Aires congelada en el tiempo. Byzance après Byzance, atención, ¿quién vive en esos pisos altos? ¿Qué sueños albergaron? ¿Alguien en la torre circular? Tintín, tengo varios, o por lo menos varias alusiones. Este es un poema dedicado a José Carlos Llop, Sildavia o cosas que nos hacen soñar. El restaurante donde conspiran, las escalas en aeropuertos centrales, que es un sigilógrafo, cruzar el gran bosque europeo huyendo de la Castafiore, las llaves de la fortaleza, las máscaras, los minaretes, las fronteras, el hidroavión amarillo en un limpio día azul celeste en que el mundo sencillamente está bien hecho. Éric Satie, en la noche, dedicado a Pelayo Ortega. En la noche, Éric Satie levanta casas solitarias, tabernas con piratas, dirigibles que sueñan. En la noche, Éric Satie son silencios pequeños, antenas con su misterio, tranquilos para rayos. En la noche, el piano simula que tropieza, negro frac, marfil blanco, caminatas por Arcueil. En la noche, Éric Satie somos tú, yo, el de más allá, Joseph Cornell, cuantos en él nos reconoceremos. Este es un poema que es sobre un libro que me robaron, es una broma. Me desperté un día, bueno, no, leo el poema y luego lo cuento, porque si no, lo destripo. Cornell por Charles Simic, que acaba de fallecer, Charles Simic. Cornell por Charles Simic. Te dije al despertar, quisiera escribir un libro en el que cada poema fuera igual que una caja de Joseph Cornell. Salimos del hotel, lo encontré enseguida, más escrito por otro y recién publicado. Y fue así. O sea, y un día que Martín López Vega me había convocado a Cosmopoética en Córdoba y había tenido el detalle de ponerme en una misma mesa con Ledo Ivo, que es un poeta admiradísimo, ya fallecido, admiradísimo brasileño, pues le dije, oye, ya que me has hecho este detalle, añádeme a Charles Simic también, ¿no? Estaba en el programa, y entonces fui con el libro en cuestión, que es que lo había soñado, vamos, había decidido escribirlo y es que encontré exactamente lo que quería hacer. El libro se llama The Dime Store Alchemy, la alquimia de la tienda de baratijos. Un poeta mexicano lo tradujo al español, yo creo que es la única traducción que hay, me parece, y lo tradujo como la alquimia del tendajón, que suena fatal. No sé si en México suena a lo mejor bien, pero desde luego para Cornell me parece que queda fea. Bueno, la palabra es como demasiado fuerte, ¿no? Pero, en México suena bien. No lo sé, pero en cualquier caso yo fui con la edición americana, la que compré ese día, y entonces le empecé a explicar. Pues, y debió pensar que yo estaba loco o algo así, o sea, me lo dedicó, pero no se enteró muy bien, yo creo, de qué me había pasado, pero es que me pasó exactamente eso, ¿no? Y luego hay un libro que es un libro hecho con Bernard Plossu, donde escribí poemas para fotografías suyas, pero de este no voy a leer nada. Bueno, voy a leer uno porque está su traductor aquí, escuchando a Louis Brocquier. Voy a leer este, en homenaje a Marie-Christine. Escuchando a Louis Brocquier, su voz temblorosa en la película, leyendo sus versos inspirados en Colombo, esos versos que parten de un cuadro propio y tan modesto. Su vida, los grandes paquebotes en la ventana, el mar exactísimo, la nieve cayendo sobre Shanghái, la colonia final de Colombo. Palabras sencillas, qué bien dicen su destino errante, su universo pequeño y que permanece y crece. La foto no era un cuadro ni una foto de Louis Brocquier, sino que era una foto
quizá una de las más conocidas de Plossu, que es una ventana de hotel con un paquebote enmarcado en la ventana en Marsella. Pero este es un poeta de Marsella, es un poeta que tuvo un destino de poeta y funcionario de una compañía marítima y que es un poeta extraordinario en la línea un poco de lo que podría ser cierta poesía náutica que hay también en España, como la de José del Río Sáenz y alguno más, ¿no? Entonces, bueno, ahí está esto. Y este poema, sí leo otro poema más y luego paso, para terminar, a unas cosas nuevas. Tengo un poco de tiempo todavía. Sí, eso verá. Vale. Pues Gabinetes. Es una foto de Plossu, que es una tienda pues como de naturalista en Florencia, me parece que es, con unas estrellas de mar y unos objetos como de colección. Y el poema se llama Gabinetes. Gabinetes entrevistos, el mundo como amplia colección de esos instantes que se encadenan, blancas mariposas cuyas alas arden en noches largas de verano. Gabinetes, lugares en que el pasado remoto se ordena, en vitrinas y estanterías altas. El reloj y la última estrella de mar, la pampa al galope, la ancha marisma, el Müller-Thurgau y los Hagenauer, la selva, la tundra, el cosmos, Italia. Y un último de ese libro, pues una foto que parece un Ramón Gaya, de una palmera en Murcia, y lo titulé Murcia de Ramón Gaya. Pero la foto es de Plossu. Siempre piensas en él en esa tierra. Huertos, palmeras, balsas, escondidos valles con norias y siempre el perfil y el azul de esas montañas al fondo. Largas tardes ocres tras los visillos, cántico y el reloj catedralicio, siempre al final de una calle muy estrecha que es como un largo pasillo en penumbra. El arte de la foto es un poema dedicado a mi hijo Pablo, aquel del haiku, escrito con su hermano, en una época que él estaba muy apasionado por la foto, arte de la foto para Pablo. Al paso, el rostro entrevisto, el escaparate en sombras, la barcaza remontando el río de la memoria, el patio y el coche de otra era. Al paso, el rumor del viento, el vuelo de la mirada por la pared desconchada, la soledad entre muchos, los cuadros en el museo convertidos en espejo. Al paso, la paz, la guerra. Al paso, el mundo, la nada. Y el libro terminaba, y con él termina Vía Laberinto, en casa, es una foto de un mechero de Co, comprado en el rastro, en casa navega firme este mechero barco, pequeño talismán es mano de cierto broche vienés, mechero barco en el cual esconderse los amantes eternos. Y entonces, bueno, de lo que me traigo entre manos ahora, pues le comentaba a Paco este mediodía, he publicado el año pasado una plaquette de homenaje a la mujer de Plossu, que falleció el año pasado, que se llama Materiales para un poema sobre Valparaíso, pero el título es ese, Materiales, porque ya en la ronda de los días había publicado una notita que decía Materiales para un poema sobre Toulouse, y ese se quedó en prosa. Pero en este caso los materiales se organizaron en verso, y es un poema que yo creo que en parte nace primero porque me ofrece José Luis Gallero para una colección que hace con Carlos García Alis y otros amigos, que se llama Ornitorrinco. Me hizo la propuesta esta, me gustó, pero Françoise es una fotógrafa que ha hecho viajes muy exóticos, pero a lugares que yo no he ido y que no se me ocurre nada. Es decir, las fotos de la India son preciosas, pero yo no me veía animado a decir nada sobre eso, ni sobre Etiopía tampoco, pero de repente me acordé que había hecho un viaje a Valparaíso y que las fotos eran preciosas. Y entonces este poema nació de barajar esas fotos, pero nació también un poco pues del recuerdo del año y pico que estuvimos Juan y yo maileándonos poemas vanguardistas, muchos de ellos chilenos y muchos de ellos de Valparaíso. Y entonces pues hice una especie de homenaje a esas gentes de la poesía tal. Yo creo que Juan es de los pocos que puede leer este poema y detectar los trozos de collage que hay dentro de él, ¿no? Digamos, porque son cosas de poetas muy confidenciales a veces, la rueda de no sé qué, bueno, en fin, cosas de poetas que a veces hasta nos olvidamos de sus nombres, pero que nos gustan mucho a él y yo, a él y a mí. Entonces, materiales para un poema sobre Valparaíso. No están las fotos, evidentemente, pero bueno, no os las imagináis.
Esto está editado en pocos ejemplares, pero muy bonitamente hecho. Las fotos las imprimieron con una técnica que yo no conocía, que se llama la risografía, que es una especie de serigrafía, pero hecha con arroz, no sé, o papel de arroz, no sé, pero la verdad es que son unas fotos que quedan un poco neblinosas, no es una impresión digital ni nada, sino que es una foto que parece como una cosa un poco del siglo XIX, pero vamos, queda muy, muy bonita. Y esta gente, lo que maquetan, lo maquetan muy bien. Van las fotos como más pequeñas que el libro, en fin. Materiales para un poema sobre Valparaíso. Sombras idas, los efectos navales, las muy geométricas barandillas, alta niebla, las gaviotas sobrevolando los tejados de zinc hacia el gran puerto y sus megáfonos, los cargueros, la partida del hombre de la maleta desde el muelle más nocturno, balleneros sueñan grúas y le drapeau de consulat, todo disuelto en belleza, la amplia luz de la bahía recordada tan rumiada. 2. Blancos cementerios, huellas de la dura maldición siempre de los terremotos. Disidente, el protestante, romántica región alta de la ciudad Ascensor, urbe de muchos papeles y de umbrías almonedas, como aquella junto al mar en que brillaba Meirink. 3. Acunado belgamente por los viejos carillones últimos en el crepúsculo, el siempre maravilloso neogótico peculiar del Nuevo Mundo. En norte o sur, en Harvard, Brasil o La Plata, tu gran sueño, volver despacio algún día a la ciudad diagonal y arbolada, a sus poetas, pero ahora no es La Plata, Valparaíso, 40 años casi han pasado después de aquellos naufragios. 4. Escaleras que no acaban, funiculares de gran vértigo con vagonetas tan tristes, miradores y ascensores, uno de estos cordillera, de aire inevitablemente lisboeta, multicolores, cleyanas, inverosímiles arquitecturas pegadas a la ladera del cerro, ventanas sobre el gran puerto, veleros del 800 contemplados desde aquella veranda austral por rugendas, marineros en la niebla, compañía sudamericana de vapores, museo del mar, ropa al viento y también pescadería y las alegres campanas, perros aullando perdidos, farolas en desolados, anchos paseos marítimos. 5. La City, la primera en el extremo sur tan distante, luego encontraste otras varias en Buenos Aires, Sao Paulo, la de aquí, memoria fija, columnatas de los bancos, alto reloj Turri en la niebla pintada por Mori, niebla de flat iron tan porteño, sí, se declina también chilenamente, tranvías difuntos tan musicales, bares, la multicolor botellería del alma, Welcome to Valparaíso, viejos hoteles de nombre cosmopolita, etiquetas romboidales, balconadas del Colón o del Aubry, los soportales del Palace, Hotel Royal, antes de France, y el de la Reina Victoria, antes inglés, antes Etchans, topógrafo vedutista, cerca de puerto y aduana, anotaste en tu camino aquellos más sospechosos, en Luisiana, ex Puerto Rico, también New Yorker y Houston, cuarteles, negro grasómetro por el arrabal pintado como fondo del paisaje. 7. Poetas supieron decir la ciudad anfiteatro como en madera lo hicieron los xilógrafos callados, torreones sumergidos de is, los excéntricos porteños, la gran rueda va girando, ciudad para Barnabuz, la rosa náutica, antena, la dirección del movimiento vanguardista chileno, lamparero alucinado, ferretería del cielo, capitanes ya sin barcos, buque fantasma almirante, un barco ebrio para Chile, sublevación de la escuadra, un runrunista en la recta final, el poeta en el puerto, la ciudad del viento, libro de aquel raro chargé d'affaires d'Adao Chili, que además quiso ser cónsul de Chile en Valparaíso, suicida ya de vuelta en Santiago. 8. Allá por el 39, los exiliados de España en el Winnipeg, procedente de los muelles de Pollack, Chile os acoge, los grandes retratos y las proclamas más eternas en sus flancos. 9. Ciudad Stazione Termini como nuestra Cartagena, marquesinas fin de siglo en la estación Bellavista, con estas pocas palabras construyendo viejos buques, diques y torres, andenes que no pisaste, pasajes de apellidos, Ross, Harrington, Ascad en el espejo, las sombras más alargadas, puro laberinto antiguo de Piranesi porteño. ¿Por dónde diablos está por el Algarrobo y el Tabo? Y 10. Françoise en su laberinto. Podría vivir aquí. Françoise subiendo por las interminables cuestas, las escalas radicales,
Los muelles de Sergio Larraín y Su hombre de la maleta en el libro con Neruda. En nuestra memoria, François en su último confín siempre. Extremo sur de este mundo. Extrema melancolía. Ahí, bueno, Juan las ha pillado todas las citas habidas y por haber que hay allí, pero hay una muy privada que es Por Algarrobo y el Tabo, que es un título del primer poemario que da una plaquette que publicó Paco Ginés de los Ríos, el poeta español del exilio mexicano y luego chileno, que la editamos Trapillo y yo, esa plaquette que se llamaba Por Algarrobo y el Tabo, y es unos lugares que yo no vi y por eso hay ese pequeño homenaje a él. Y una cosa que es curiosa, que me sucedió después, es que hace poco el galerista que se ocupa de Horacio Coppola en Buenos Aires, Jorge Mara, que le debemos mucho, los que nos apasiona la fotografía de Coppola, pues hace poco presentó una nueva exposición de Coppola en su galería y en lo que mandó por internet, pues había un texto suyo donde empezaba a hablar y de repente decía, no, porque tal, los nocturnos de Coppola, el nocturno, porque tiene un punto muy pictórico y empieza y dice, tiene un punto casi Whistler, y de repente encuentro que en ese texto dice, claro, porque la estancia de Whistler en Valparaíso, y yo no tenía ni idea. Entonces, bueno, quiero decir que es un fallo tremendo porque me gusta muchísimo Whistler, pero no conocía ese episodio de su biografía, le había pillado además no sé qué golpe en los años 1860, o me parece que fue, y entonces pues me fui rápidamente, claro, a San Google y encontré unos cuadros que, cuando digo lo de Rugendas, que es un pintor que anduvo por Brasil, por Venezuela, por Chile, bueno, es un pintor alemán que pintó en la época romántica todo el continente, pues pensé en él, pero claro, tenía que haber metido a Whistler. Y entonces ahora, cuando este poema lo recopile, no sé si, yo creo que no voy a cambiarlo, no voy a ponerlo, pero voy a poner una adenda y voy a contar esto un poco como he contado lo del libro que me robó Charles Simic, pues contando mi olvido de algo que no conocía, que era que este pintor norteamericano, que asociamos tantísimo con Londres, con Venecia, con París, pues también anduvo por el Nuevo Mundo y pintó exactamente, además, esos motivos que son los barcos en la rada, en fin, todo eso que bastantes fotógrafos, ninguno magistral, pero bastantes fotógrafos chilenos o visitantes lo han fotografiado, pues que él hizo unos cuadros maravillosos. Y claro, un poema sobre el paraíso que cita bastantes cosas, pues eso es un fallo. Pero bueno. Y esto es un poema que he terminado esta semana, que va a salir, vamos, es una suite de breves poemas, Sala de Mapas, poemas simultaneístas. A Pablo Sicet, 42 años después de Playa sin luz. Es un poema que va a salir en una colección que hace Jordi Doce para la Galería Luis Burgos, que siempre pide poemas para los catálogos. Los catálogos son poemarios, digamos, ¿no? Y entonces, pues a mí me ha tocado este. Lo primero que no se publicó, porque fueron 2 ejemplares, uno para él y otro para mí, pero Julio Justen, que hacía unas tipografías maravillosas en Granada, pues nos pidió un poema a mí y unos dibujos originales a Sicet, y fue una plaquette que hay 2 ejemplares, que se llama Playa sin luz, y entonces 42 años después de esa plaquette, que es mi primer título, aunque sean 2 ejemplares, pues sale esta sala de mapas. Las pinturas que vas a poner son todas hechas sobre mapas, y luego contaré la anécdota que no destripo. Hay un momento que veréis que hay un encuentro en un aeropuerto, ¿no? Cartografía tan móvil en las salas de mapas y en estos cuartos de derrotas, la biblioteca Escorial en la vieja fotosepia y la de la Casa Blanca, puestos del último mando, cuartel general de Churchill, lugares estancos en la grande tormenta del mundo. Mapamundis, también pueden ser leves, interior de un cierto París un tanto exposición colonial. Mapamundis, línea clara, Buenos Aires muy París, perderse en la ciudad sur, en la urbe del fervor último y de los bandoneones, su latido pura América y lo mejor del viejo mundo. La melancolía blanca, el impresionismo amarillo. Palidecer ante el nombre de la lejana Vancouver. Nunca fuimos allá. ¿Iremos? Amanecer frente al Bósforo por cuestas por las que avanzan espías de otras potencias. Navegación de las costas dálmatas, Fernand Braudel. Y siempre vuelve otro título. El Pont de la Mar Blava, que habla de lo mismo. Siempre quedan los ferrocarriles. Viena y el Orient Express, ensueño el transsahariano. Y qué decir de París y el andén con la promesa del transiberiano y Sandras. La poética del viaje en metrópolis que ayer fueron, Tombuctú, la Afrique fantôme, ansia de descubrir nuevos inframundos, de ensanchar siempre este, el mundo que he visto. Tierra roja, las haciendas del Brasil más central, entre ellas el Morro Azul,
los lentísimos trenciños trepando por esas cuestas musicales, las cascadas, los pájaros Venteví, los rascacielos Versalles, la gigantesca metrópolis desde lo alto del Copán, separados por el cristal en guarullos al azar de los vuelos, el poeta llegando allá, el pintor volviendo a su Olontia, como en película muda la era intercontinental. Siempre torna a nuestra mente Buenos Aires, ciudad pulpo o ciudad tela de araña, latido de la metrópolis, las inmensas estaciones, las luces en los raíles, los anchos muelles, los silos como un eco de la pampa, las calles interminables, tornándose campo abierto, la negra escenografía de los nocturnos mejores, los pasajes que allá llaman galerías. Solo hay una por la que calladamente se pasa a París, por cierto, así lo sabemos cuando amamos pasear la vista por la ciudad que está oculta en los mapas, laberinto bajo la ciudad más real. Contemplados desde el aire siempre te atrapan los anchos espacios americanos, de los que hablaba aquel belga Pluma, en Argentina, Uruguay, Río y su jardín botánico, sus grandes urbes brillando como joyas, telarañas trenzadas en el crepúsculo, allá hacia el fin del espacio, sus ríos serpenteantes, sus deltas y sus lagoas, espejo de sol y luna y neblinas simbolistas. Leer los mapas, viajar por ellos con la cabeza, la ciudad de las columnas y en ella el viajero inmóvil, el góngora tropical, como el de Utopía Parkway, ambos soñando en París su música, su prosodia, sus calles, sus anchas plazas porticadas y sus pasajes, modelo para otros tantos a uno y el otro lado del Atlántico que nos une. El mundo que todavía no he visto incluye esa Olontia tan muy cerca y tan muy lejos, su viejo puente metálico, Cuba dentro de un piano, Cartagena de Indias y el monumento a los zapatos viejos, Patagonia, el Bósforo. Esas colinas de Roma, la escalera que así sube a nuestra academia allá, libros y Museo del Louvre, nuestras bodegas triestinas y sus vinos transparentes. Otros caldos de rubí allá por Bonn y Vézelay y su inmensa claridad, el beguinado de Brujas, la muerta, siempre en el Rínek o mi Cracovia, la City de Valparaíso, las anchas diagonales de La Plata y la Norte en Buenos Aires, y chimeneas de fábrica y altañones transatlánticos y un pez de profundidad, los farolillos de Kioto, soportales venecianos, los miradores de Malta, la biblioteca de Harvard y los cedros de la noche con Beirut vidriando al fondo y Beirut en nuestro pasí junto al jardín de Balzac y gárgolas y quimeras y los oros del pasaje cerca de Palais Royal y los libros en Brassens y en la noche de los campos este globo iluminado enfrente del Grand Palais. De todo ello hablando solos nuestros mapamundis, planos por los que nos deslizamos, cuadrículas infinitas, Cracovia en el corazón de este polaco consorte, sus atardeceres limpios, el chirriar de sus tranvías, haciéndoles eco allá, lejos y amarillo vivo, los liboetas, los cariocas, la Europa de los tranvías, sus hilos en América. Todo está en los viejos mapas, los anchos usos horarios son la casa de la vida del poeta errante y tan libre, del pintor lo mismo y más. Tiempos de equipo múltiple, en una Sevilla ida, melancolía, escalpelo. Como un mensaje de antaño, el nuevo diario Salmón es Miguel Romero Esteo, nombre medio del naufragio, hablando de aquellos versos desvanecidos, de ruedas vertiginosas girando Prado de San Sebastián, girando antaño en la feria, de luces de una ciudad del Pacífico del alba. Limpias cabañas construye el pintor de estos papeles, con letras de caja alta en su baile multicolor y flechas cruzando nítidas y pinceles navegando como notas musicales del irónico 800 en el aire por encima de cualquier ciudad tan soñada, solo entrevista, pirámides y cipreses. Nubes tan altas en Quito, descendiendo las callejas en aquel libro Ecuador, allá lejos de hace tiempo. Clara luz de la mañana en el lindo mirador San Pedro de Alcántara, en el corazón de mi Lisboa de tranvías, de magnolios, otros inolvidables, en Alicante o en Sevilla, en el Montpellier de Mañol, lugar tan fijo en mi vida como Burlington Arcade. El mundo es un morro azul, tan pura cámara de mapes, y aquí termina esta ronda. Muchas gracias. Me acabo de dar cuenta, además, que tengo una errata que tengo que llamar al editor, porque he puesto el Grand Palais, María Cristina, he puesto el Grand Palais y he puesto el Grand sin D. Es un fallo francés. Pero no, lo que quería, hay una ilusión personal, que es que un día estaba yo llegando a Sao Paulo y saliendo del Finger estaba detrás del cristal Pablo Sicet, y como en el libro él utiliza mapas de ciudades donde no he estado, como puede ser Istambul, y de otras que sí he estado, como Sao Paulo, tal, pues he metido ese encuentro allí. Y la parte esa sevillana, pues esto ha sido una cosa que
que a Fran Matute, que hoy no podía venir, pues le conté y le mandé ese trocito de Sevilla, que es que me mandó, como él es un arqueólogo de la memoria que está siempre excavando en los 70s y 80s, pues me mandó un artículo que yo le comenté, que había un artículo de Miquel Romero Esteo, donde nos ponía a Kiko y a mí y a varias gente más, Justo Navarro, José Carlos Rosales, José María Báez, Fernando Merlo, éramos los Beats andaluces y éramos los Ferlinghettis andaluces. Y hoy hemos estado hablando de Ferlinghetti, y entonces ese trocito pues surgió porque Pablo Sisset ha sido el principal reivindicador del equipo múltiple, le debemos esa especie de resucitar esta historia. Él fue el que montó esa exposición, sí, con Rafael Ortiz y primero en la galería que tiene Rafael en la calle Huertas, donde yo he vivido además en esa calle bastantes años, y luego aquí en Sevilla, allí cerca de la Alameda, Santa Clara. Y entonces de repente, pues el que esto era para Pablo Sisset, y además me acaba de mandar eso, y entonces el artículo de Romero Esteo, que es alguien que yo después de esa época lo vi muy poco, pero el nuevo diario Salmón es Romero Esteo, Melancolía Escalpelo, eran dos frases, no sé si era el título del artículo, pero eran dos frases que eran muy bonitas de este hombre, y la gira girando en la feria es que nos subimos, Kiko y su mujer y Romero Esteo y yo, a una rueda que había en la feria del Prado de San Sebastián, y la ciudad del Pacífico es Ferlinghetti, City Lights, ¿no? Metido por ahí. O sea que esa es la explicación, pero bueno, no hace falta esa explicación, pero bueno, como estamos en Sevilla y esto surge, además, pues le dedico esta mención pues a Fran Matute, que me ha revivido ese tiempo. Magníficas las dos plaquettes últimas, ¿eh? Sí. Me ha encantado, se multiplica el collage, sí, parece que lo intensifica, ¿no? Al máximo. Y lo que iba a añadir, y ya no voy a leer nada, pero vamos, te he traído esta revista donde hay un poema dedicado a Juan, que es el de Alameda de Hércules, Sevilla, a Juan Bonilla, Hércules jugando al tranvía. Es un poema de un verso y va con una postal de la Alameda de Hércules, y luego hay un pasaje. Este es un libro que estoy haciendo ahora, que te lo he contado, pero de este ya no leo nada. Pero vamos, es un libro que son 120 postales, postal a la izquierda, poema a la derecha. Ah, mira, qué lindo. Un poco lo de Plossu, pero distinto, donde mi paleta son las postales. Pues estupendo, y tendrías que hacer una nueva edición de Día Labirinto, ¿no? Que también sí, está ya difícil de encontrar. Sí, pero me la hará cuando le dé el postales, o como se llame, poemas postales, ya veremos, y cuando se agote poemas postales, entonces se hace la edición. También. Esa es la historia, ¿no? Parece ser. Bueno. Estupendo, bueno, pues ha sido una lectura magnífica, y me gustaría que el público interviniera un poco, si es posible. ¿Tenéis algo que comentar? Subrayar algo que os haya gustado especialmente, en fin, algo. No es obligatorio tampoco, pero... Marie Christine, ¿tu broquier sale algún día? Sí. No, sí se puede contestar, porque es que hay veces que yo pienso que ha salido y no lo he visto, pero sale en la veleta, ¿no? Eso. Bien. Además, me parece que ayuda este poema tuyo en el prólogo. Sí, me lo habías dicho. Sí. No, es que es un poeta maravilloso que en Francia lo ha reeditado La Table Ronde, y es un poeta que tuvo esa vida. Y el poema mío, ¿te acuerdas que alude a una película que encontré él hablando de sus cuadros, el INA, ¿no? El maravilloso archivo del INA? Pues hay un vídeo de él por una exposición que hizo de sus cuadros, que es un pintor muy menor como pintor. Es muy buen poeta y como pintor no tanto, pero de repente me gustó el personaje, no lo había oído nunca hablar y se me ocurrió pues asociarlo además con esa foto tan maravillosa de Plossu, ¿no? Pero vamos, que tengo ganas de que salga el libro, que además el poeta, el francés que hizo la edición de Table Ronde, es amigo de Andrés. Olivier, sí, claro, ¿cómo se llama? Frébourg. Sí, Olivier Frébourg Andrés le dio a comentar que se parecía, y allí en el prólogo cita, por ejemplo, a José del Río Sáenz, lo mete ahí, y eso viene porque Andrés se lo dijo, ¿no? Pero que yo creo que está muy bien que esté eso allí. Olivier Frébourg es un buen escritor, es un buen escritor. Yo tengo un libro de él, de barcos, es un tipo que sabe muchísimo de barcos, debe ser de Le Havre o por ahí,
o ir mucho a Normandía y todo ese mundo, y cuenta muy bien todo eso. Y este poeta, bueno, la edición además tiene, ¿verdad? La edición francesa tiene un cartel de la Compagnie Maritime, me parece, con Marsella y los barcos, y carteles de dominante amarilla, es una preciosidad de edición. Luego lo sacaron La Petite Vermillon, la propia editorial, ¿no? Pero bueno, está muy bien que salga, por fin, porque en esa colección... Alice León, es ella, sí, sí, sí. ¿Ya no lo dirige? No, sí. Ah, yo creía, no. Pues nada, pues esperamos a Louis Wauquiez. Bueno, ¿algún comentario? Todo más claro y otro poema. Está todo claro. O si queréis damos por terminada la sesión, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias a todos, sobre todo Sí, no, Juan Manuel. Han hecho las 20:40 ya. Sí, sí. Sí, ya Está bien, sí. está bien. Venga, pues gracias. Hasta luego.